Has visto sus películas cientos de veces, pero ¿sabías que algunas de estas leyendas del cine de oro siguen vivas hoy viviendo en silencio entre nosotros? La mayoría de los fans cree que todos los iconos clásicos de Hollywood ya no están con nosotros. Y por eso esta lista te va a sorprender. Estas estrellas marcaron el cine para siempre, pero casi nadie habla de ellas hoy en día. Cuídate, porque estás a punto de conocer a leyendas vivas que creías desaparecidas hace décadas. Hoy vamos a repasar a los actores del cine de oro que aún están vivos y al final te revelaremos un nombre que te va a dejar sin palabras. Ana Luisa Pelufo. Ana Luisa Pelufo nació en Santiago de Querétaro el 9 de octubre de 1929. Fue una de las grandes figuras del cine mexicano de mediados del siglo pasado, con una carrera que se extendió por más de 60 años y que sumó más de 200 películas y producciones de televisión, comenzando como extra en 1948 en la cinta estadounidense Tarzán y las Sirenas. Su nombre quedó grabado en la historia del cine por un motivo muy concreto. En 1955 se convirtió en la primera artista mexicana, hombre o mujer, en aparecer desnuda en pantalla en la película La Fuerza del Deseo. En una época en la que semejante osadía podía arruinar para siempre la reputación de una actriz, ella no solo no la hundió, sino que la convirtió en un mito del cine nacional, capaz de sostener una carrera larga y respetada pese al escándalo inicial. 2 años después, en 1957, se casó con el actor Octavio Arias, matrimonio que terminó en divorcio ese mismo año debido a sus intensas cargas de trabajo y a la incompatibilidad de sus agendas. Tuvo un hijo, Martín Luis, fruto de otra relación posterior en su vida. En 1977 protagonizó Flores de Papel, película que fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los reconocimientos internacionales más importantes de su trayectoria. Ana Luisa Pelufo vivió siempre con una independencia poco común para su tiempo, desafiando las convenciones de una industria que exigía discreción y recato a sus actrices. Falleció el 4 de marzo de 2026 en su rancho de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 96 años, dejando tras de sí el recuerdo de una mujer que se atrevió a romper moldes en el cine mexicano. Alicia Caro. Alicia Caro nació en Bogotá el 8 de julio de 1930, aunque su historia terminó perteneciendo por completo a México. Llegó al país en 1939 siendo apenas una niña tras la mudanza de su familia motivada por dificultades personales de su madre. Fue allí, lejos de su tierra natal, donde encontró el cine, el teatro y una carrera que la convertiría en una de las figuras entrañables de la llamada época de oro del cine mexicano. Debutó en la pantalla grande en 1947 con la película Soledad gracias a la recomendación de la mítica actriz Libertad Lamarque ante el director Miguel Zacarías. Curiosamente, su nombre artístico surgió de la novela La Vorágine, que el propio director estaba adaptando en ese momento. Desde entonces construyó una trayectoria sólida que la llevó a compartir créditos con Tintán, uno de los cómicos más queridos de México, y a participar en clásicos como Muchachas de Uniforme. También se aventuró en el cine de terror durante la década de 1960, un género que en esos años ganaba terreno entre el público mexicano. Su vida personal estuvo marcada por 2 matrimonios, primero con el poeta Fernando Arbeláez y después con el actor Jorge Martínez de Hoyos, con quien permaneció casada hasta la muerte de él en 1997, formando una de las parejas reconocidas del ambiente artístico mexicano de su generación. Se retiró de la actuación en 1994, cerrando así una carrera de casi 5 décadas, y a partir de entonces se alejó casi por completo de la vida pública, prefiriendo el silencio y la privacidad tras años de reflectores. Alicia Caro falleció el 17 de marzo de 2026 en su casa de Coyoacán a los 95 años. Su muerte se dio a conocer 8 días después, ya que su familia decidió vivir ese momento en la intimidad. Elsa Aguirre. Elsa Aguirre nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1930. A los 15 años, un concurso de belleza organizado por la productora Clasa Films Mundiales le abrió las puertas del cine, el mismo camino que también recorrería su hermana Alma Rosa, con quien debutó en 1945 en la película El Sexo Fuerte.
Desde entonces se convirtió en uno de los rostros más recordados de la época de oro del cine mexicano, con películas como Cuidado con el amor, Lluvia roja y La mujer que yo amé, con la que además inspiró la canción Flor de Azalea, compuesta especialmente para ella. Su trayectoria, que abarcó más de 40 películas y numerosas telenovelas, fue reconocida en 2003 con el Ariel de Oro, el máximo galardón del cine mexicano entregado por toda una vida dedicada a la actuación, además de una luna del auditorio por su aportación al entretenimiento. Fuera de la pantalla, su vida estuvo marcada por pérdidas profundas, entre ellas la muerte de su único hijo Hugo en 2001, una herida que la acompañó el resto de sus días. También enfrentó momentos difíciles en su vida personal, incluido un primer matrimonio marcado por el maltrato psicológico y físico. Con el tiempo encontró consuelo y equilibrio en el yoga y en la filosofía, disciplinas que practicó de manera constante hasta sus últimos años, y que ella misma describía como su refugio ante el dolor. Según el texto original, murió el 14 de julio de 2026 en su casa de Cuernavaca, a los 95 años. Con su partida, la industria del cine mexicano perdería a una de las últimas grandes divas de una época irrepetible, cuya imagen sigue asociada al esplendor del cine de oro nacional. Sergio Corona. Hay un dato que muy pocas personas en el mundo pueden compartir, y Sergio Corona es una de ellas. Nació el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, 2 años antes de que se disputara el primer mundial de fútbol de la historia en Uruguay 1930. Desde entonces no se ha perdido ni uno solo, lleva viviendo los 23 mundiales que se han jugado hasta hoy. Este 2026, con México como sede del torneo, ese dato se volvió viral en redes sociales, y de pronto millones de jóvenes que jamás habían escuchado su nombre descubrieron que el entrenable Don Tomás, de como dice el dicho, seguía entre nosotros, viendo el mismo mundial que ellos por televisión casi un siglo después de su nacimiento. Pero Sergio Corona es mucho más que una curiosidad estadística. Detrás de él hay casi 8 décadas de carrera artística. Antes de la actuación se formó como bailarín de ballet y compartió escenario con su cuñado Alfonso Arau. Debutó en el cine a finales de los años 40, compartiendo pantalla con figuras como Pedro Infante, y con el tiempo se convirtió en parte de la memoria colectiva de las familias mexicanas gracias a Hogar Dulce Hogar, la producción que acompañó las sobremesas de toda una generación entre 1974 y 1982. Más adelante, luego otra etapa que lo volvió igual de popular, se transformó en Don Julio Regalado, el rostro que por años identificó los anuncios de comercial mexicana, y cuando ya había superado los 80 años, lejos de retirarse, encontró una nueva vida frente a las cámaras, interpretando a Don Tomás en, como dice el dicho, papel que lo mantuvo vigente en la televisión hasta 2024. Hoy, a sus 97 años y a punto de cumplir 98, Sergio Corona sigue disfrutando de las pequeñas cosas de la vida y conserva una memoria admirablemente fresca. Luz María Aguilar. Luz María Aguilar fue la otra mitad de una de las series más queridas por las familias mexicanas, Hogar Dulce Hogar. Nació el 26 de marzo de 1935 en Ojinaga, Chihuahua, y comenzó su carrera artística en 1954. En plena época dorada del cine mexicano, cuando las películas todavía se filmaban en blanco y negro y el país vivía un auge cultural sin precedentes en el entretenimiento. Su papel más recordado llegó al compartir pantalla con Sergio Corona en Hogar Dulce Hogar, donde construyeron juntos uno de los matrimonios más entrañables de la televisión mexicana, presente en los hogares del país durante más de 8 años, entre 1974 y 1982. Aquella serie se convirtió en un ritual familiar para varias generaciones y su nombre quedó ligado para siempre a ese personaje. A lo largo de su carrera, Luz María Aguilar transitó con naturalidad entre el teatro, el cine y la televisión, participando también en telenovelas como Corazón Salvaje y La Fea Más Bella, demostrando algo que muy pocos actores logran: mantenerse vigentes década tras década, adaptándose a los cambios de una industria que evolucionó profundamente desde sus inicios, cuando ella misma comenzó como una joven promesa del espectáculo.
Hoy a sus 91 años Luz María Aguilar sigue siendo un rostro querido y reconocible símbolo de una época en la que la televisión mexicana se sentía como una extensión más de la familia. Hay en la que actrices como ella acompañaron el día a día de generaciones enteras de espectadores que crecieron viendo sus historias en la pantalla chica. María Victoria. María Victoria nació el 26 de febrero de 1923 en Guadalajara, Jalisco. Empezó desde abajo literalmente en las carpas del Teatro Salón Margo, el recinto que con el tiempo se transformaría en el Teatro Blanquita, uno de los templos del espectáculo popular mexicano. De ahí fue subiendo peldaño a peldaño hasta compartir créditos con algunos de los grandes nombres del entretenimiento nacional: Joaquín Pardavé, Jorge Negrete, Agustín Lara y Pedro Infante. La apodaron la Sirena de México, tanto por su figura como por una voz que la llevó a grabar más de 100 discos a lo largo de su carrera, consolidándose no solo como actriz sino también como una cantante muy popular de su época, con géneros que iban del bolero al pop mexicano. Pero el papel que la volvió verdaderamente inolvidable fue el de Inocencia en La criada bien criada, el personaje que la convirtió en un icono de la comedia mexicana y que trascendió tanto en televisión como en la versión cinematográfica de 1972. Acompañada de actores como Chabelo y Jorge Lavat. Hoy a sus 103 años María Victoria es la actriz de mayor edad que sigue con vida de aquella época dorada del entretenimiento mexicano. Tras la muerte de Silvia Pinal en 2024, muchos coinciden en que ella es en efecto la última gran superviviente de aquella generación irrepetible, y quienes la han visto recientemente aseguran que sigue luciendo fantástica pese al paso de los años. Irma Dorantes. Irma Dorantes nació el 21 de diciembre de 1934 en Mérida, Yucatán. Tenía apenas 13 años cuando debutó en el cine en 1948 con la película Los Tres Huastecos, donde compartió pantalla por primera vez con Pedro Infante, el hombre que años más tarde se convertiría en la gran historia de su vida. En aquella cinta ella interpretaba a una niña a la que un sacerdote regalaba papel encarnado por el propio Infante. Su relación con el ídolo mexicano comenzó en 1949 y se prolongó hasta la muerte de él en 1957. Se casaron en una ceremonia que nunca tuvo validez legal, ya que Infante seguía casado con su esposa oficial María Luisa León, de quien nunca llegó a divorciarse formalmente. Ese matrimonio con Irma terminó anulado el mismo año en que él murió. De esa relación nació su hija, la también actriz y cantante Irma Infante, quien acompañó a la pareja incluso en sus últimos viajes juntos. Cuando Pedro Infante falleció en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957, Irma tenía apenas 23 años y una hija pequeña que criar. A pesar de haber compartido años de su vida con uno de los ídolos más grandes de México, no recibió herencia alguna tras su muerte, algo que ella misma ha contado sin resentimiento en distintas entrevistas, asegurando que nunca necesitó el apellido Infante para salir adelante. Décadas después plasmó esa etapa de su vida en el libro Así fue nuestro amor, donde narró con detalle su historia junto al hombre que México todavía recuerda con devoción. Hoy a sus 91 años, Irma Dorantes sigue siendo uno de los últimos vínculos vivos y directos con el legado del ídolo de Guamuchil. Eric del Castillo. El 15 de julio de 2026, según se ha dicho, Elsa Aguirre murió en su casa de Cuernavaca. Ese mismo día, a pocos kilómetros de distancia, Eric del Castillo era ingresado de emergencia al hospital por una obstrucción arterial grave. Elsa y Eric eran amigos cercanos desde jóvenes, compañeros de una misma generación, que vivió de cerca el esplendor del cine mexicano. Mientras él luchaba por su vida en una camilla, su amiga se apagaba a pocos kilómetros de allí, sin que ninguno de los dos lo supiera. Su familia tomó entonces una decisión difícil: no decirle nada mientras se recuperaba para protegerlo en un momento tan delicado de su salud. 10 días después, el 20 de julio, Eric del Castillo cumplió 92 años y lo celebró rodeado de los suyos, sin saber todavía lo que había ocurrido con su amiga de toda la vida. Nacido en Celaya, Guanajuato, el 22 de julio de 1934. Eric del Castillo es una de las figuras más
entrañables y longevas de la actuación mexicana con una carrera que arrancó en el cine de oro y que acumula más de 300 créditos entre cine, teatro y televisión. Es padre de la reconocida actriz Kate del Castillo junto con otros 2 hijos y a lo largo de los años ha enfrentado con fortaleza distintos problemas de salud. Superó el cáncer y hoy continúa luchando contra la degeneración macular. Sigue vivo, sigue de pie resistiendo como pocos. Y quizás para cuando leas esto ya sepa que su amiga se adelantó justo el mismo día en que él estuvo más cerca que nunca de seguirla. Apóyanos con un like, comparte este video. Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima.